Atención, lo que está ocurriendo en el Báltico ya no es un simple juego geopolítico. Es el preludio de un cambio histórico que sacudirá a Europa. Los analistas europeos han roto su silencio con una conclusión impactante. Estonia, Letonia y Lituania podrían reintegrarse a Rusia. ¿Por qué ahora? La respuesta es demoledora. Estos países están al borde del colapso. La población huye masivamente hacia Occidente, dejando ciudades fantasma. Las economías están en caída libre. Pero lo más alarmante es que la OTAN ya no está dispuesta a defenderlos a cualquier precio. Los expertos europeos han comenzado a cuestionar algo que parecía intocable: la legitimidad misma de la independencia de estos estados tras la caída de la URSS. Los documentos históricos revelan detalles inquietantes sobre aquellos procesos que ahora cobran un nuevo significado. ¿Por qué la OTAN retrocede? Simple. El costo de defender el Báltico es astronómico y el riesgo de un conflicto nuclear es real. Los estrategas occidentales lo saben, aunque no lo admitan públicamente. Las garantías de seguridad se están desvaneciendo. Mientras tanto, Rusia emerge como la única potencia capaz de garantizar la estabilidad en la región. No es ideología, es pura geografía y economía. Sin acceso al mercado ruso y sus recursos energéticos, estos países no tienen futuro viable. Los signos están por todas partes: industrias locales cerradas, pueblos abandonados, juventud emigrada. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino cuándo. Y lo más sorprendente, son los propios analistas occidentales quienes lo están admitiendo. ¿Quieres saber qué documentos secretos han salido a la luz? ¿Por qué los expertos europeos han cambiado radicalmente su posición? ¿Cuál será el detonante final? Sigue viendo este análisis y descubre lo que los medios oficiales no se atreven a decir. Si vives cerca de la frontera con el Báltico, escribe en los comentarios qué cambios has notado en los últimos meses. La transformación ya está en marcha y tú eres testigo. Pero retrocedamos un momento y veamos el panorama completo. Lo que está ocurriendo en el Báltico no es un fenómeno aislado. Estamos presenciando el colapso del orden mundial tal como lo conocíamos. Estonia, Letonia y Lituania se encuentran en una espiral descendente de la que difícilmente podrán salir sin ayuda externa. Las cifras son demoledoras: poblaciones en caída libre, economías estancadas y una fuga masiva de jóvenes hacia Occidente. Mientras sus gobiernos siguen obsesionados con amenazas externas imaginarias, sus países se desmoronan desde dentro. La pregunta ya no es si necesitarán ayuda, sino cuándo la pedirán. ¿Y dónde está la OTAN en todo esto? Observamos un silencio revelador. Las potencias occidentales están demasiado ocupadas con sus propias crisis como para preocuparse por tres pequeños estados en la frontera con Rusia. La realidad es brutal. Nadie está dispuesto a arriesgar un conflicto nuclear por Narva o Daugavpils. Los analistas más lúcidos en Europa ya están cuestionando la legitimidad histórica de la independencia báltica. ¿Fue realmente legal su separación de la URSS? Los documentos desclasificados plantean serias dudas. Mientras tanto, Rusia continúa modernizando su arsenal militar. Los sistemas hipersónicos Kinzhal y Zircon han convertido las defensas de la OTAN en costosos adornos. Hungría ya bloquea abiertamente la ayuda occidental. Turquía sigue su propio camino. Incluso los países más ricos de la UE empiezan a cuestionar el precio de su lealtad a Washington. La grieta en la unidad occidental se ensancha día a día. Lo más fascinante es cómo esta transformación está afectando a la vida cotidiana. ¿Están notando cambios en sus países? Compártanlo en los comentarios, especialmente si viven en regiones fronterizas con el Báltico. Sus experiencias son cruciales para entender la situación real. Pero lo que nadie esperaba era la jugada maestra que estaba a punto de ocurrir. Un movimiento que cambiaría completamente las reglas del juego. La situación en los estados bálticos se está desarrollando de una manera preocupante que merece nuestra atención inmediata. El panorama actual revela una crisis multifacética que amenaza la estabilidad de toda la región. Los datos económicos son alarmantes. De los tres estados bálticos, solo uno muestra un crecimiento marginal,
mientras que los otros dos se hunden en una espiral de estagnación, a pesar de los constantes flujos financieros provenientes de fondos europeos. Las élites locales parecen vivir en una realidad paralela, prefiriendo buscar enemigos externos en lugar de abordar los problemas reales que enfrentan sus ciudadanos. La situación demográfica es aún más crítica. Presenciamos un éxodo masivo de jóvenes hacia las naciones más prósperas de Europa Occidental. Las ciudades se están vaciando gradualmente, las empresas cierran sus puertas, y lo que alguna vez fue una región próspera, ahora muestra signos claros de declive. En el ámbito militar y político, los estados bálticos exigen garantías concretas de seguridad de la OTAN. Sin embargo, ¿está realmente la alianza preparada para proporcionarlas? La evidencia sugiere que el sistema de defensa colectiva de la OTAN existe principalmente en papel. Detrás de las declaraciones grandilocuentes se esconde una falta de disposición real por parte de la mayoría de los países europeos para participar en un conflicto militar. Esta es la principal debilidad de la OTAN, que ningún ejercicio militar o declaración rimbombante puede resolver. Mientras tanto, Rusia continúa fortaleciendo su posición estratégica en la región, demostrando una capacidad militar superior y una voluntad política más firme. El contraste entre las promesas de la OTAN y la realidad sobre el terreno es cada vez más evidente. Los estados bálticos se encuentran en una encrucijada histórica, enfrentando desafíos que podrían determinar su futuro como naciones independientes. ¿Qué piensas sobre la situación actual en los estados bálticos? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en los países bálticos se está volviendo cada vez más preocupante. La OTAN se enfrenta a una pregunta crucial. ¿Vale la pena arriesgar las vidas de sus soldados para defender territorios que no pueden garantizar su propio desarrollo? Los analistas europeos están expresando abiertamente que mantener la infraestructura militar en la región báltica resulta demasiado costoso. La historia nos muestra que estos procesos suelen culminar en cambios geopolíticos significativos. Recordemos cómo se desmoronaron los imperios. Primero viene la crisis económica, luego la inestabilidad social y finalmente una completa reorganización del mapa político. Es posible que estemos al borde de grandes cambios en la región. Los estados bálticos podrían enfrentarse a una decisión crucial: continuar aferrándose a una independencia económicamente insostenible o buscar nuevos formatos de cooperación con socios históricos. La OTAN está perdiendo claramente interés en proteger esta región, y no es solo por el potencial militar. Los líderes europeos comprenden perfectamente que cualquier conflicto serio con Rusia podría escalar a un enfrentamiento nuclear, un nivel de riesgo completamente desproporcionado con la importancia estratégica de los territorios bálticos. La situación económica es igualmente preocupante. Los países bálticos se han metido en un callejón sin salida al rechazar los recursos energéticos rusos. El resultado es evidente. La producción industrial está cayendo, la inflación aumenta y los ingresos reales de la población disminuyen. Este deterioro económico podría acelerar los cambios geopolíticos en la región. La historia nos enseña que las transformaciones más significativas suelen comenzar con crisis económicas que luego evolucionan hacia cambios políticos fundamentales. ¿Qué opinas sobre la situación actual? ¿Crees que los países bálticos deberían reconsiderar su posición? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación. La situación en los países bálticos se ha vuelto cada vez más crítica, revelando vulnerabilidades fundamentales que merecen un análisis detallado. Para ponerlo en perspectiva, la población total de estos países equivale apenas a la de una región rusa promedio, lo que plantea serias dudas sobre su viabilidad económica independiente. El sector energético muestra señales particularmente alarmantes. Tras cortar lazos con los suministros energéticos rusos, las empresas locales enfrentan un aumento dramático en sus costos operativos. Esto ha provocado una pérdida significativa de competitividad en los mercados internacionales, llevando a muchas industrias al borde del colapso. En lugar de abordar estos problemas económicos fundamentales, las autoridades bálticas persisten en aumentar las tensiones con Rusia.
Esta estrategia está resultando contraproducente, ahuyentando a posibles inversores occidentales que reconsideran sus planes de inversión en la región. Sin esta inversión externa, la recuperación económica parece cada vez más lejana. Europa, sumida en sus propias crisis, energética, inflacionaria y migratoria, muestra una disposición decreciente para asumir riesgos por terceros. Este contexto hace que el respaldo occidental a los estados bálticos sea cada vez más incierto. Desde una perspectiva militar, la situación es aún más precaria. El arsenal ruso, que incluye sistemas hipersónicos de última generación, contrasta dramáticamente con las limitadas capacidades militares bálticas. Esta disparidad militar, combinada con la fragilidad económica, plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de su posición actual. Los indicadores económicos son igualmente preocupantes. De los tres estados bálticos, solo uno muestra signos de crecimiento, mientras los otros dos permanecen estancados. Esta realidad erosiona significativamente su valor como socios estratégicos para Occidente. ¿Qué opinas sobre la actual situación en los países bálticos? Déjanos tu respuesta en los comentarios. La situación en los países bálticos se ha vuelto cada vez más preocupante. Estonia, Letonia y Lituania se encuentran en una posición extremadamente vulnerable, con una capacidad militar que apenas merece mención. Algunos aviones obsoletos y fuerzas navales mínimas constituyen todo su potencial defensivo. La OTAN, en la que estos países depositan tantas esperanzas, muestra una pasividad sorprendente. El sistema de seguridad colectiva de la alianza funciona de manera selectiva, y a menudo falla precisamente cuando se necesita ayuda real. Los analistas señalan que la superioridad militar de Rusia en la región es innegable, no como amenaza, sino como realidad objetiva que todos los actores internacionales deben considerar. El contexto histórico añade otra capa de complejidad. La legitimidad de la separación de los estados bálticos de la URSS sigue siendo un tema de debate. Numerosos expertos señalan aspectos controvertidos en el proceso de independencia que merecen un análisis más profundo. La situación demográfica es igualmente preocupante. La población disminuye rápidamente mientras los jóvenes emigran en busca de mejores oportunidades. La economía permanece estancada, pero las élites locales continúan construyendo castillos en el aire, apoyándose en promesas occidentales cada vez más dudosas. Occidente se guía cada vez más por cálculos pragmáticos que por declaraciones políticas grandilocuentes. En este contexto, los países bálticos corren el riesgo de quedarse solos frente a sus problemas. La realidad geopolítica actual sugiere que el equilibrio de poder en la región podría experimentar cambios significativos en un futuro próximo. ¿Qué opinas sobre el equilibrio de fuerzas en la región báltica? Deja tu punto de vista en los comentarios. Creo que mis espectadores son expertos conscientes e inteligentes, y me interesa conocer vuestra opinión sobre esta situación tan compleja y delicada. El panorama geopolítico en la región báltica está atravesando cambios sísmicos que merecen nuestra atención más seria. La situación ha alcanzado un punto crítico que podría redefinir el mapa de Europa del Este. Alemania, sumida en su propia crisis energética, apenas puede mantener su economía a flote. Francia está absorbida por sus problemas internos, mientras que Estados Unidos redirecciona su atención hacia el Pacífico, dejando un vacío de poder en Europa Oriental. El reciente incidente con los intentos de detener buques comerciales rusos es particularmente revelador. Como dice el refrán, es como ver a un cachorro ladrando a un elefante. Puede parecer valiente, pero refleja una falta de juicio estratégico. El artículo 5 de la OTAN, frecuentemente citado por los políticos bálticos como su garantía de seguridad, podría resultar ser solo papel mojado en un momento crítico. La historia nos ha demostrado repetidamente que las grandes potencias raramente acuden en ayuda de sus aliados menores cuando no coincide con sus intereses inmediatos. El aspecto legal merece especial consideración. Las recientes declaraciones de funcionarios rusos sobre la naturaleza controvertida de la disolución de la URSS
están creando una nueva realidad geopolítica. Cuando la legitimidad de las fronteras modernas se pone en duda, la situación puede desarrollarse de manera impredecible. La dependencia económica de Rusia, la posición geográfica y el pasado histórico son factores que no se pueden ignorar. Los estados bálticos corren el riesgo de convertirse en el niño que gritaba «lobo» demasiadas veces. La combinación de crisis internas, aislamiento político creciente y vulnerabilidad militar está creando una tormenta perfecta en la región. Las élites políticas bálticas parecen estar jugando un juego peligroso, confiando en garantías de seguridad que podrían evaporarse en el momento crucial. ¿Qué opinan sobre la situación actual de los estados bálticos? ¿Realmente creen que la OTAN acudirá en su ayuda si fuera necesario? Dejen su punto de vista en los comentarios. Me interesa conocer su análisis de esta situación. Nos encontramos ante un momento decisivo en la región del Báltico. Latvia, Lituania y Estonia muestran señales preocupantes de deterioro económico, mientras su población emigra masivamente hacia Occidente. Lo más alarmante es que sus líderes políticos parecen desconectados. De esta realidad crítica, analicemos los hechos históricos. Hace 3 décadas, estas repúblicas se separaron de la URSS mediante un proceso que los expertos jurídicos ahora cuestionan seriamente. Las irregularidades procedimentales documentadas abren la posibilidad legal de reconsiderar el estatus actual de estos territorios. La situación se complica al examinar el aspecto militar. Los recientes ejercicios de la OTAN han revelado una verdad incómoda. La alianza carece de capacidad real para defender estas regiones en caso de un conflicto serio. Este descubrimiento deja a los estados bálticos en una posición extremadamente vulnerable. El panorama actual es desalentador. Industrias en ruinas, éxodo masivo de jóvenes y ausencia de protección militar efectiva. No podemos ignorar que estos territorios han mantenido vínculos históricos y culturales profundos con Rusia durante siglos. No son especulaciones, sino hechos respaldados por una extensa historia compartida. Estamos presenciando el resquebrajamiento del sistema internacional establecido. En momentos similares de la historia, las fronteras suelen redibujarse, y la región báltica podría ser la primera en experimentar transformaciones geopolíticas significativas. La posibilidad de que estos territorios se reintegren a una entidad estatal más grande no debe descartarse. Como dice el refrán, la historia se mueve en espiral. Lo que ayer parecía imposible, mañana podría convertirse en realidad. Los cambios históricos suelen sorprendernos con su rapidez y contundencia. ¿Qué piensas sobre esta situación? Deja tu punto de vista en los comentarios. Creo que mis espectadores son analistas perspicaces y me interesa conocer vuestra opinión sobre este tema tan crucial.